Gracias por señalar ese punto. Ahora sí, ahora sí. Volvemos. A ver, vamos a hablar de los géneros literarios. Recuerda, el género dramático, ¿ya? Recuerde, ¿no?, que Aristóteles, ¿ya?, tenía una obra llamada La Poética. En la Poética, Aristóteles nos habla de los tres géneros literarios. Ya hemos hablado del género épico hace dos clases, la clase anterior, sobre el género lírico, y en esta ocasión hablaremos sobre el género dramático. Aristóteles señala que el género dramático o el teatro, ¿no?, se origina a través de los ditirambos. ¿Qué son los ditirambos? Los cantos corales al dios Dionisos, ¿ya? Ahora, ¿quién es el dios Dionisos? El dios Dionisos es el dios de la fertilidad, dios del éxtasis, dios que está vinculado al vino, ¿no? A través de este dios se va a originar el teatro. Entonces, primero se estaba desarrollando unos cantos a una divinidad, al dios Dioniso. Eso se llamaba los ditirambos. Como se está hablando de cantos corales, quiere decir que está la presencia del coro, ¿no? El coro era el séquito del dios. ¿Qué dios? Del dios Dionisos. Y el coro estaba desarrollándose, ¿no?, bajo un conjunto de personas que alababan, cantaban las grandes pleitesías a la divinidad, ¿ya? Esto poco a poco se va desarrollando y va a aparecer del coro los coreutas, que son los integrantes, y uno de estos coreutas se desprende al corifeo. ¿Y quién es el corifeo? El que dirige. Ahora, ¿cómo es eso? Como es un conjunto de personas, ¿no?, ¿ya?, un conjunto de personas que están alabando al dios Dionisos, ¿no?, uno de ellos de pronto canta mejor, baila mejor, se desenvuelve, ¿no? Y entonces al desenvolverse, ese pasa al frente, ¿no? Y ahora aquí vamos a tener a uno, ¿no?, que va a dirigir a los demás. Él va a estar al frente de los demás van a acompañarlo a él, ¿no? Él va a estar frente al público, ¿no?, frente al público, y los demás van a acompañarlo con su voz, ¿no? Él va a declamar y los demás van a acompañarlo, ¿ya? Entonces, este de aquí sería el corifeo, el que dirige, y los demás, los que están aquí, los coreutas, ¿no? Todavía no estamos ante una obra teatral, ¿no? Estamos viendo cómo va evolucionando poco a poco, ¿ya? Entonces, el coro, coreutas y corifeo, ¿no? El corifeo hace su parlamento, los coreutas le acompañan con su voz melódica, hasta que en un momento determinado, un autor, recuerda, acá van a estar los autores, ¿ya? Un autor decide, a través de esta referencia, decide desprender del corifeo, ¿no?, al primer actor, llamado el Hipócrates, o también llamado el protoagoniste, o en otras palabras, protagonista, ¿no? El primero que responde o el primero que enuncia, protagonista. ¿Ya? Tespis, el autor Tespis, va a insertar al primer actor, ¿ya? El Hipócrates o el protagonista. ¿Qué tal, Lady? Buenas noches. Primer actor, ¿no? ¿Qué hace el primer actor? Aquí estamos observando algo. Mira, el coro, por un lado, y por otro lado está el primer actor. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. No te preocupes, justo estábamos mencionando la evolución del teatro, ¿no? Y estamos señalando que Aristóteles en la Poética nos señala que el teatro se origina en los ditirambos, cantos corales al dios Dionisos, ¿no? Y de los ditirambos estamos observando, estamos analizando la presencia del coro, los coreutas, que eran un conjunto de personas que estaban alabando a la divinidad, al dios Dioniso, dios del vino, y de ahí se desprende el corifeo, el que dirige a todo el coro, ¿no? Luego viene el autor Tespis, y el autor Tespis, al ver esto, dice, ¿por qué no de pronto, ¿no? ¿Por qué no de pronto a este conjunto, ¿no?, que es el coro, ¿por qué no de pronto yo realizo una especie de carroza, ¿no?, una carroza, ¿ya? Y encima de esta carroza, ¿no?, pongo a un
actor, ¿no? Y que interpreta a este actor, un papel, ¿no? Y el coro le sigue, ¿no? Obviamente que aquí está el corifeo, ¿no? Y detrás del corifeo, ¿ya? Están los coreutas, ¿no? Este sería el coro y este es el primer actor, ¿no? ¿Ya? El primer actor. Ahora, ¿qué sucede? Esto sería el escenario, ¿no? Y por aquí estaría el público, ¿no? Viendo todo esto, ¿ya? Entonces, el primer actor está en escena, ¿no? Ahora, ¿qué hace el primer actor? Realiza su parlamento, recita. Termina el primer actor y el coro aparece y empieza a cantar los coreutas, el corifeo le acompaña, ¿no? Termina y el coro su participación y el primer actor otra vez realiza su parlamento, de pronto puede hacer una pregunta suelta y el corifeo le responde, ¿no? O viceversa, el corifeo puede hacer una pregunta suelta y cuando le toca hablar al primer actor, este le responde. Pero la interacción entre el corifeo y el primer actor es fuera de escena, porque recuerda, este es el espacio de representación y el coro está fuera de ese lugar, ¿no? Hay un diálogo, pero fuera de escena, ¿no? Aquí estamos observando, este espacio que está aquí, el lugar donde está el coro, se llama la orquesta, donde está el coro, ¿no? Y este espacio que está aquí, ¿no? Obviamente que más sofisticado, va a ser el escenario o esquené, ¿ya? Entonces ya estamos viendo un escenario rudimentario todavía, ¿no? Porque es una pequeña carroza con un actor, ¿no? Pero ya estamos viendo los primeros brotes de una obra teatral, ¿no? Todavía es un poco incipiente, ¿no? Todavía es un poco arcaica. ¿Qué sucede después? Aparece el segundo actor, el deuteragonista, el segundo que responde. ¿Y quién inserta el segundo actor? Esquilo. Recuerda, aquí están los autores, ¿no? El nombre de los autores, ¿no? Esquilo inserta al segundo actor. El primer actor se llama el Hipócrites o el protagonista. Protagonista proviene de la palabra protoagoniste, agonista o agón, que es disputa, protoa, que sería como el primero, el que inicia. Entonces sería el primero, el que inicia la conversación, el primero que responde, el primero que anuncia. Por eso que el protagonista es el primero que anuncia. Y el deuteragonista, el deutera, agón, agón es disputa, respuesta, ¿no? Deutera sería segundo, el segundo que responde, ¿ya? Entonces hay dos actores en escena, ¿no? Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos dos actores en escena, ¿ya? Cuando ya tenemos dos actores en escena, ¿qué sucede? Sucede que estos dos actores que están en escena, que están compartiendo papeles, ¿ya? Va a haber que una interacción, o sea, un diálogo. Dos actores en escena. ¿Hay un diálogo dónde? Dentro de la escena. Por eso que Esquilo es considerado padre del teatro griego, padre de la tragedia ática. Porque gracias a la inserción del segundo actor, ¿ya? Gracias a la inserción del segundo actor, hay un diálogo en escena, hay una interacción, hay una disputa en escena, ¿ya? Luego viene Sófocles e inserta al tercer actor. Sófocles inserta al tercer actor llamado el tritagonista. Cuando hay tres actores en escena hay fluidez verbal, ¿no? Mayor importancia al diálogo, menos importante va a ser la presencia del coro. Así evoluciona el teatro, ¿ves? De una forma, ¿no? Muy incipiente todavía no se ha creado el teatro en sí, a través de los ditirambos. Luego, ¿no? En los ditirambos estamos observando la aparición de los coreutas, del corifeo. Del corifeo se va a desprender el primer actor, llamado el protagonista o el hipócrites. Vendrá Esquilo e insertará el segundo actor,
generando una fluidez, ¿no? O el diálogo en escena, y con el tercer actor recién se da una fluidez verbal, dándole mayor importancia al diálogo, menos importante la participación del coro. Mientras que en Esquilo va a haber todavía una importancia en el coro, ¿no? Porque solamente hay dos actores. ¿Ya? Y así evoluciona el teatro en la época antigua. ¿Qué está haciendo el teatro? Está representando acciones en un escenario. Y estamos dando cuenta que es importante la participación del actor. Los actores interactúan en un espacio llamado el escenario. ¿Ya? Aristóteles señalaba que el teatro tenía una finalidad, y esa finalidad es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Según Aristóteles, es la purificación del alma a través de los sentidos. En otras palabras, es cuando los espectadores van sintiendo emociones sobre lo que se está observando, ¿no? Entonces, a través de las acciones, los espectadores empiezan a sentir, ¿no? De pronto tristeza, odio, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Esa es la catarsis, ¿no? La llamada purificación del alma a través de los sentidos. Y bueno, también aparece un ser llamado el corega. El corega va a ser aquel que va a financiar toda esta puesta en escena, ¿no? El que da dinero, ¿no? Para que se pueda producir estas obras. Así evoluciona el teatro, ¿ya? Y estamos dando cuenta, ya con esta evolución del teatro, que es importante la presencia del actor, el espacio de representación. ¿Qué hacen los actores? Interactúan, representan acciones. Sófocles es el autor de Edipo Rey. Sófocles, autor de Edipo Rey. Él va a insertar al tercer actor. Esquilo es el autor o dramaturgo que escribió la obra La Orestiada, ¿no? Una trilogía. Y Esquilo va a insertar al segundo actor, ¿no? Aquí están los llamados dramaturgos o autores, aquellos que escriben obras teatrales, ¿ya? De Thespis no se sabe con exactitud qué obra, ¿no? Se ha desarrollado. No ha llegado nuestro tiempo las obras de Thespis. Bien, esa es la evolución del teatro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, dudas, preguntas hasta este momento sobre la evolución del teatro? ¿Todo ok? No hay preguntas, ¿no? Muy bien, todo ok. Continuamos entonces. El teatro. Es importante en el teatro la presencia de quién. Primero, el autor, ¿no? Al autor, aquel que compone una obra teatral, se le llama dramaturgo. ¿Ya? Recuerda eso. A aquel que compone una obra teatral se le denomina dramaturgo. ¿Ya? El dramaturgo, el autor que compone una obra teatral. Este dramaturgo, ¿qué tiene que hacer? Él cuando escribe una obra teatral, escribe un guión del teatro, ¿no? Un guión teatral, porque el dramaturgo va a tener que ir donde el director, aquel que va a dirigir la obra, ¿no? El director de escena. Así que el dramaturgo va donde el director, le entrega el guión teatral, el director lo lee, ¿no? El director de escena lo lee y dice, mira, tu obra me convence, vamos a ponerlo en escena, ¿no? El director le dice al dramaturgo. Así que el director, ¿qué hace? Convoca a actores, ¿no? El director va y le convoca a actores, ¿no? Hace alguna sesión, ¿no? De pronto casting o qué sé yo. Convoca a los actores, ¿no? Y le dicen a los actores, miren, ustedes van a hacer el papel de tal y tal personaje, ¿no? Los actores, ¿qué hacen? Representan acciones. ¿Ante quiénes? Ante el público, que serían los espectadores, ¿ya? Ahí te das cuenta que en el teatro no es importante solamente la participación del autor, ¿no? O el dramaturgo, también interactúan otras personas, ¿no?
Pero no solamente aquí, sino también es importante el escenario, la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería. Ahí te das cuenta que el teatro evoluciona poco a poco, ¿no? Y para una producción teatral se necesita, pues, un buen escenario, ¿no? O simplemente un lugar donde se pueda realizar. También puede ser una obra teatral, por ejemplo, el patio ¿no? de un colegio, por ejemplo, ¿no? O la sala de tu casa, también puede ser un espacio de representación, ¿no? Pero de una forma más sofisticada, un escenario, una escenografía, ¿no? La iluminación adecuada, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería, ¿no? Te das cuenta cómo el teatro se configura, ¿no? A diferencia de, el, por ejemplo, el género épico, el género lírico, ¿no? Bien, eso entonces sería estos componentes que se están desarrollando en el teatro, ¿ya? ¿Cuáles son las características entonces del teatro? ¿Cuál es la característica del género dramático? Tenemos la representación de acciones. Recuerda, una obra teatral, cualquier obra teatral, ya pertenece al género dramático, ¿no? Y toda obra que pertenezca al género dramático busca representar acciones, cualquier tipo de acciones. Además, se utiliza el diálogo o el monólogo, el movimiento corporal o gestual. También se dan las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las anotaciones que pone el autor, o sea, el dramaturgo, para indicar cómo debería de realizarse la obra. Por ejemplo, aquí, entre paréntesis, están las acotaciones del autor. Porque le está diciendo al actor que va a representar el papel de novio, le dice, ¿no? Para que tú digas esta palabra, para cortarlas, tienes que decirlo riendo, ¿no? Por eso que el actor, cuando lee este momento, ¿no? Este pasaje, ¿no? El actor que va a representar al novio, va a leer, para cortarlas, sabe que lo tiene que decir riendo. Cuando la actriz va a realizar el papel de la madre, cuando va a decir la navaja, maldita sean todas y el bribón que las inventó, va a tener que decirlo entre dientes, o sea, media amargada, ¿no? Y buscando, ¿qué buscando? La navaja, ¿no? Va a tener que hacer esa acción para darle mayor realismo, ¿no? A su parlamento. Esas son las acotaciones, ¿ya? Las indicaciones, ¿no? Dentro de una obra teatral es importante la presencia del actor, porque el actor representa acciones ante un público, ¿no? Y por tanto, el espacio donde se va a interactuar es importante, el espacio de representación, que sería la puesta en escena, que sería el teatro, ¿no? O el escenario, ¿ya? Como te digo, el escenario puede ser cualquier lugar donde interactúen los actores. Muy bien, mencionando estos puntos, dudas o preguntas hasta aquí sobre las características del teatro o sobre las características del género dramático. Todo ok, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las especies, ¿ya? Las especies del género dramático. ¿Qué especies tenemos? Mira, tenemos la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental, el entremés. Hay más tragedias, ¿no? Perdón, hay más especies, ¿ya? Pero vamos a centrarnos solamente en estas especies, ¿no? Del género dramático. Por ejemplo, tenemos a la tragedia. A ver, ¿qué es una tragedia? La tragedia es una obra teatral que busca representar acciones funestas. Esa es la tragedia, ¿ya? Obra teatral que busca representar acciones funestas. Obviamente que van a tener un final no feliz, ¿sí? Un final dramático, un final nefasto, ¿sí? ¿No?
porque son acciones funestas, dolorosas, ¿no? Ejemplo de tragedia, Edipo Rey. ¿Recuerdas esa obra, Edipo Rey, de Sófocles? Personaje que luego de conocer la gran verdad que mató a su padre, se casó con su madre y producto de la muerte de su padre, ¿no? Se generó una peste en su reino. Recuerda que hace Edipo, ¿no? Se arranca los ojos, ¿no? La tragedia, por tanto, representa acciones funestas. La tragedia en la época clásica estaba representado por la aristocracia, ¿ya? Y la comedia estaba vinculada al pueblo, ¿no? Pero luego va cambiando eso, ¿no? Solamente eso se ve en Grecia. Una obra teatral importante, a ver, que no sea parte de la literatura griega. Por ejemplo, Romeo y Julieta, de la época del Renacimiento, ¿no? La obra Romeo y Julieta, época del Renacimiento. Otra tragedia, ¿ves? La historia de este joven Montesco, ¿no? Que se enamora de una joven Capuleto, ¿no? Dos familias que se odian a muerte, pero que los jóvenes van a intentar cambiar todo esto, ¿no? Van a buscar que el amor triunfe por encima de este odio desmedido de estas dos familias, ¿no? Pero por desgracia van a pasar una serie de circunstancias que no va a haber otro camino que el suicidio, ¿no? Romeo y Julieta. Otra tragedia de la época contemporánea, a ver, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, ¿no? En Bodas de Sangre los personajes no tienen nombres propios, salvo un personaje que se llama Leonardo, ¿no? Los demás personajes solamente tienen nombres generales, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un personaje que se llama el novio, y obviamente el novio, ya sabes a qué representa, ¿no? El novio, la novia, la madre, la esposa, ¿no? Son personajes de Boda de Sangre, ¿ya? Imagínate, ¿no? Esta historia de aquella joven que está a punto de casarse, ¿no? Pero que su ex, llamado Leonardo, antes de la boda, le exige, ¿no? Le dice, ¿cómo es posible que te cases con esa persona si tú no lo amas? Tú me sigues amando. Y entonces la novia empieza a discutir con su ex, Leonardo, ¿no? Y en medio de esa discusión va recordando esa pasión desenfrenada que tenía todavía escondido en su corazón, ¿no? Hacia Leonardo. Así que el día de la boda, cuando el novio y la novia iban a salir para el deleite de todo el pueblo, la novia le dice a su novio que está un poco indispuesta, que va a descansar un rato, pero cuando sea necesario su presencia, que lo llame, ¿no? El novio le dice, está bien, no te preocupes, y de pronto la esposa de Leonardo grita desesperadamente, entra gritando, indicando que se han fugado, han escapado, efectivamente, Jonathan, han escapado tanto la novia como Leonardo el día que se iban a casar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el novio? Buscar a los amantes. No los encuentra, sino gracias a la luna, que logra, la luna logra alumbrar el lugar donde están escondidos tanto la novia como Leonardo, ¿no? Y se da el enfrentamiento entre el novio y Leonardo. Final funesto. ¿Por qué? Porque van a morir. Tanto el novio como Leonardo se van a matar a cuchillazos, ¿no? Así que la novia se queda sin su amante, sin su novio. Tragedias, ¿ves? Tragedias. Representa acciones funestas. Comedia. En la comedia, ¿qué sucede? Contrario a la tragedia, por tanto, ¿qué se representa? Se representa acciones jocosas y burlescas, ¿ya? En la comedia se representa acciones jocosas, burlescas, hilarantes, ¿no? Aristófanes tiene una comedia llamada Las nubes en la época clásica. En el periodo neoclásico tenemos la obra de Molière, El avaro,
O de pronto la obra Ñacatita, ¿no? Es una comedia, ¿no? En el caso peruano, la obra Ñacatita, ¿no? Esta vieja chismosa, ¿no? Y alcahueta que va a buscar casar a un viejo con una doncella, ¿no? Con una jovencita. Por ahí me habían preguntado, profesor, el Caballero Carmelo es una obra épica. ¿Por qué? Porque el Caballero Carmelo es un cuento. Y como es un cuento, recuerda que pertenece al género épico, desde la concepción aristotélica, ¿no? Caballero Carmelo es una obra que pertenece al género épico, es un cuento. Y por ahí mencionan Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una novela. Ya habíamos hablado sobre la novela en el género épico. La especie del género épico es una novela. Así que Don Quijote de la Mancha pertenece a ese género literario. Recuerden, no hay que confundirnos, ¿no? Cuando hablamos de tragedia, comedia y drama, estamos hablando de producciones teatrales. Estamos hablando de producciones teatrales, o sea, propuestas vinculadas al teatro, ¿ya? Al teatro. O sea, que están buscando representar acciones, ¿no? Por medio de actores, o sea, esos elementos, ¿no? No estamos hablando de tragedia, ¿no? Como un hecho funesto en sí, sino como una obra literaria que muestra en el teatro acciones funestas, ¿no? Por eso que la tragedia, si hablamos de obras teatrales, es una obra que representa acciones funestas. En cambio, si yo digo, me ha pasado una tragedia, cuando yo digo esa palabra, me ha pasado una tragedia, no estoy diciendo que me ha pasado una obra teatral con acciones funestas, no, sino estoy diciendo que me ha pasado algo doloroso o algo funesto, ¿no? Son dos términos que se asemejan, pero que recuerden que estamos hablando de obras teatrales, ¿no? Por eso que cuando hablamos de Don Quijote de la Mancha, esta obra no es una obra teatral, es una obra donde aparece un narrador que cuenta la historia, por tanto es una obra del género épico. En El Caballero Carmelo hay un final triste, ¿no? Funesto, ¿no? El Caballero Carmelo va a morir después de 2 días de haber vencido al Ajiseco. Pero este es un cuento, no es una obra teatral, no se representa esas acciones a través de los actores. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando estamos hablando de obras teatrales, cuando hablamos de tragedia, quiere decir que dentro de la historia se representa acciones funestas, ¿no? Se representa, o sea, la participación del actor en medio de esta concepción. Por ejemplo, acá nos dice Fabiana Hamlet. Claro, Hamlet sí es una obra teatral y pertenece a la tragedia. El Avaro, por acá nos pregunta Angie, el Avaro es de Molière, es una obra literaria que pertenece al género dramático, especie comedia. Crimen y Castigo es una novela. En Crimen y Castigo está la presencia del narrador. O sea, el narrador va contando cómo de pronto Rodion Raskolnikov va a matar a la usurera Liana Ivanova y cómo su conciencia le va a atormentar, ¿no? Hay un narrador, hay una voz narrativa. Y recuerden, cuando en una obra encontramos una voz narrativa, cuando encontramos a un narrador, por tanto, está dentro del género épico. Ya no se olviden, hace 2 semanas vimos qué son los géneros literarios, qué es el género épico, ¿no? Habíamos dicho que el género épico es aquel género donde se muestra la presencia del narrador. ¿Y qué busca el género épico? Narra acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos. El Pozo y el Péndulo, cuento. Hay una voz narrativa, género épico. La Divina Comedia, hay una voz narrativa. Dante va contando cómo se aleja de la selva oscura para buscar un camino del bien, aparecen las fieras, aparece Virgilio, le ayuda a Virgilio para pasar por el infierno, por el purgatorio, luego viene Beatriz, ¿no? Entonces hay una historia, una narración, pertenece al género épico. El Ollantay es una obra teatral, porque interactúan, recuerdan, ¿no? En el Ollantay están los diálogos. Bien,
El Ollantay es una obra teatral. ¿A qué género pertenece? Pertenece a este género literario que vamos a mencionar en este instante, el drama. El drama mezcla elementos trágicos con elementos cómicos. O sea, no es tan funesto como la tragedia y no es tan hilarante como la comedia. ¿Ya? Es el drama, ¿no? Y muchas veces el drama tiene un final feliz. ¿Ya? El Ollantay es un claro ejemplo de drama, ¿no? Es un drama quechua de la época colonial, ¿no? Autor no se sabe con exactitud, ¿no? Ese es el drama, ¿ya? El Ollantay recuerda a este guerrero que se enfrenta, ¿no? A la tiranía del Inca Pachacútec, ¿no? Por el amor de Cusicoyo. El suspenso no es una especie del género dramático, ¿ya? Más bien es una noción, ¿no? Que se utiliza en obras teatrales, por ejemplo, ¿no? Para generar suspenso, o sea, generar intriga, ¿no? En cambio, en las películas sí puede haber, ¿no? En las películas, por ejemplo, puede haber películas de terror, o el thriller, ¿no? O películas de suspenso, ¿no? Son otras categorías, ¿no? Es en el caso de las películas, ¿no? Que es diferente a la obra teatral, ¿no? Entonces, el drama, podemos encontrar otro ejemplo. Fuente Ovejuna, la historia de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ¿no? El pueblo que se une al final, recuerda de una tragedia, ¿no? Y mata al comendador Fernán Gómez. O La vida de sueño, una obra de Calderón de la Barca, La vida de sueño, ¿no? Bien, esas son entonces algunas especies del género dramático. Tenemos ahora el auto sacramental, ¿ya? El auto sacramental es una pieza teatral cuya finalidad es evangelizadora. ¿Qué quiere decir? Que el auto sacramental aparece en la Edad Media y tenía una finalidad, evangelizar. O sea, su temática estaba vinculada a los elementos cristianos. Se representaban, ¿no? Obras teatrales que tenían esa finalidad. El auto sacramental solamente tiene una sola pieza, o sea, una sola parte. ¿Ya? Por acá me dicen el diario de Ana Frank, lo mismo. En el diario de Ana Frank está la presencia de un narrador, una voz narrativa que va contando la historia. Pertenece al género épico. Ujú. Por eso que cuando tenemos una obra, hay que preguntarnos de pronto si está la presencia de un narrador. O sea, si la obra se está narrando, se está contando, entonces pertenece al género épico. El entremés es una obra breve a comparación de la comedia, ¿ya? Es más breve el entremés y tiene elementos jocosos y burlescos. Se parece mucho a la comedia, pero la diferencia está en que la comedia es extensa, puede durar 2 horas la comedia, pero el entremés dura entre 5 a 10 minutos, o sea, es bien breve el entremés. Y nace para entretener al público, mientras que el público está esperando que los actores de pronto terminen, ¿no? De cambiarse o que de pronto el escenario cambie, ¿no? Mientras ellos están terminando, ¿no? Aparece otros actores y representan el entremés, entretienen al público, el público se mata de risa, ¿no? Y termina el entremés y comienza una vez más la historia, ¿no? ¿Ya? Ese es el entremés, ¿no? Son obras muy breves. Algo así como si fuese la publicidad en ese tiempo, ¿no? Cuando tú estás viendo, por ejemplo, una película en un canal de televisor, de televisión, ¿no? Un canal, ¿no? Y de pronto aparecen los reclames, ¿no? La publicidad, ¿no? Tú tienes que esperar hasta que de pronto continúe. Pero en esta época, ¿no? El entremés servía para qué? Para entretener al público.
¿Y por qué para entretener al público? Porque en esta época el teatro no era como actualmente, ¿no? Tú comprabas un, un ticket y de pronto te sentabas en tu butaca y esperabas, ¿no? La producción literaria de principio a fin, no. En España, por ejemplo, se llamaban las comedias de corrales, ¿no? Donde era un teatro al aire libre, ¿no? Había eh, un, un escenario, se ponía frente al escenario pequeñas sillas, ¿no? O bancas, y los que querían, ¿no? Se sentaban, observaban esta obra teatral, o de pronto se sentaban en el suelo, y en un momento determinado, ¿no? Venía una persona y pasaba el gorro, ¿no? O algo para que las personas que se habían quedado observando esta obra puedan poner algo, ¿no? De dinero. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando había estos cambios, ¿no? Cuando los actores tenían que cambiarse, ¿no? Muchos se aburrían, ¿no? Sentados esperando ese momento, o de pronto ya no querían seguir y se marchaban. Así que decidieron crear esto, ¿no? El entremés. Así, las personas se relajan, empiezan a reírse y se olvidan, ¿no? Del tiempo que ha pasado. Ese era el entremés. Servía para eso. Muy bien. Eso sería entonces. Aquí tenemos a la tragedia. Por ejemplo, la tragedia se origina de la palabra, ¿no? Que simboliza canto al macho cabrío. El macho cabrío está en la representación del dios Dionisos, ¿ya? Ponía en escena los grandes problemas del hombre, el destino, el amor, la muerte, la angustia y la intervención de los dioses. Lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes o dioses y cuyos temas procedían del mito. Esta es la tragedia desde la perspectiva griega, ¿no? Por eso que la tragedia estaba vinculada a la aristocracia en los griegos, ¿ya? Pasado los griegos, la tragedia ya no está vinculada necesariamente a la aristocracia. Por eso que podemos encontrar personajes que pueden representar al pueblo, ¿no? Pero en la época clásica, los personajes de la tragedia eran de la aristocracia. Dioses, ¿no? Semidioses, reyes, príncipes, ¿no? O princesas, ¿no? Algunas técnicas teatrales. Tenemos el teatro dentro del teatro. Eso lo podemos ver en Hamlet, ¿no? Recuerda la historia de Hamlet, ¿no? El rey Hamlet ha sido asesinado, ¿no? El rey de Dinamarca, ¿no? Y su hijo, el príncipe, que también lleva el mismo nombre, Hamlet, ¿no? Está triste, angustiado por la muerte de su padre, pero más triste, recuerda, o está un poco que no puede entender o comprender muy bien los sucesos, es que de pronto, a unas semanas de muerto su padre, su madre, la reina Gertrudis, se va a casar con Claudio, su tío. No puede entender cómo de pronto tan rápido va a casarse, ¿no? Así que en un momento determinado se le aparece el espectro de su padre y le dice a Hamlet, ¿no? Al príncipe, cómo ha sido asesinado. El rey Claudio, coludido con Gertrudis, mientras que el rey Hamlet estaba dormido, lo van a verter un poco de veneno por el oído y va a morir así el rey Hamlet, ¿no? Pero le dice, véngate, le dice, ¿no? Pero no hagas daño a tu madre, Gertrudis, véngate de Claudio, ¿no? Hamlet no puede creerlo todavía del todo lo que le ha dicho el espectro, ¿no? Tiene dudas. Y cuando llegan los actores, un séquito, ¿no? Una compañía teatral llega a Dinamarca, se le ocurre a Hamlet realizar algo, ¿no? A esta compañía teatral le dicen, ¿no? Que represente una obra teatral ante el rey Claudio. Y obviamente esta obra teatral se va a parecer mucho al asesinato de su padre. Hamlet va a observar la reacción de Claudio. Si Claudio se siente incómodo por observar cómo él ha asesinado al rey Hamlet, entonces lo que le había dicho el espectro es cierto, ¿no?
Entonces, en esta obra, en el momento que Hamlet le dice a los actores que representen una obra teatral, estamos ante el teatro dentro del teatro. Y además Hamlet empieza a reflejar o a reflexionar sobre la actuación, sobre el papel del actor, ¿no? La interacción sobre el teatro. Dentro de una obra teatral se está reflejando y se está reflexionando sobre el teatro y se está desarrollando una obra teatral. Por eso se llama el teatro dentro del teatro. Es una técnica, ¿no?, que utiliza William Shakespeare dentro de Hamlet. Otra técnica podemos mencionar, por ejemplo, el Deus Ex Machina. Esto aparece en la época clásica, ¿no? Y poco a poco va a evolucionar, ¿no?, luego en otras manifestaciones. El Deus Ex Machina dice: toda trama que se resuelve a través de un elemento, personaje o fuerza externa que no haya sido mencionado con anterioridad y que cambie el hilo conductual de la historia. Originalmente, el Deus Ex Machina era la aparición súbita de un dios y producto de esta aparición, este dios sentenciaba, ¿no? Y así finalizaba la obra, con la sentencia de este dios. O sea, cambiaba el hilo conductual de la historia, ¿no? Pero luego, después de la literatura griega, ya no van a estar necesariamente los dioses, ¿no? Por eso que el Deus Ex Machina es cuando un elemento, un personaje o una fuerza externa que no se ha visto dentro de la historia aparece súbitamente y producto de su acción cambia el hilo conductual de toda esta historia. ¿Ya? Ese es el Deus Ex Machina, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que en una obra teatral el personaje ha perdido todo su dinero, está en bancarrota, ¿no? Así que de pronto el personaje, estando en bancarrota, ¿no?, y dándose cuenta que de pronto, ¿no?, van a, van a venir a embargar todas sus cosas, decide matarse, ¿no? Suicidarse de pronto, ¿no? Ha puesto de pronto su soga, ¿no? Lo ha amarrado muy bien, y cuando ya está a punto de cometer ese acto, pareciese que ya nada más va a pasar, ¿no?, que así va a terminar la historia, ¿no?, porque no hay nada que pueda cambiar esto. Súbitamente algo sucede, ¿no? Aparece, ¿no?, una persona, toca la puerta, ¿no? Este personaje que iba a suicidarse de pronto no lo hace en ese instante, ¿no?, porque le están atormentando al tocar la puerta. Así que de pronto él va, abre la puerta y le dice a esta persona, ¿no?, usted ha ganado una lotería, ¿no? Es el ganador de una lotería. Entonces este personaje se sorprende, ¿no? Y no había recordado que hace unas 2 o 3 semanas había jugado la tinca, por ejemplo, ¿no? Y se alegra. ¿Por qué? Porque como ha ganado la lotería, ahora va a poder pagar todo lo que debía, ¿no? Y por tanto, este personaje ya no va a morir, o ya no se va a suicidar, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Mira, aquí hay un Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque súbitamente aparece algo, ¿no?, repentino, ¿no?, que hace cambiar la historia, ¿no?, casi como forzando un poco, ¿no?, el cambio. Ese es el Deus Ex Machina, ¿ya? Cuando súbitamente hay un cambio, ¿no? ¿Pero producto de qué? De un elemento, un personaje o una fuerza externa, ¿no?, que hace cambiar esta historia, ¿ya? De eso hay varios ejemplos, ¿no?, con el Deus Ex Machina. Un ejemplo en el teatro peruano, por ejemplo, tenemos a Ñacatita. A ver, ¿ustedes recuerdan la obra Ñacatita? Por ahí. ¿Alguien recuerda a Ñacatita? Muy bien, Natalie nos dice que sí. Carol también. Por ahí, ¿qué más? También por aquí. Muy bien. Ya que conocen Ñacatita,
ahí vamos a ejemplificarlo mejor, ¿no? Con el Deux Machina. Recuerda, en Ñacatita, ¿no? Esta vieja chismosa que, alcahuete, ¿no? Que está buscando la manera que doña Rufina, madre de Juliana, acepte, ¿no? Para que su hija Juliana se case con don Alejo, que supuestamente era adinerado, ¿no? Así que Ñacatita está haciendo todos los enredos posibles, ¿no? Y recuerda que doña Rufina acepta y le dice a Juliana, Juliana, tienes que casarte con don Alejo porque es un buen partido, es una persona adinerada, ¿no? Juliana no quiere casarse con don Alejo, Juliana es joven, don Alejo ya es viejo, ¿no? Porque Juliana ama a don Manuel, otro joven. Mientras que el esposo de Rufina, llamado don Jesús, ¿no? Tampoco está conforme con el futuro casamiento de Juliana, así que Rufina está molesta, ¿no? Porque su esposo no está a favor, ¿no? Y Ñacatita también busca la manera de enredar todo esto. Llega un momento que Ñacatita logra su cometido, ¿no? Don Jesús expulsa a Manuel porque Manuel estaba a punto de fugarse con Juliana, por eso que a Jesús le molesta eso, expulsa a don Manuel y le dice a Juliana que nunca más se va a encontrar con esta persona, ¿no? Juliana está triste, ¿no? Porque ahora no va a poder encontrarse con Manuel. Y Rufina logra convencer a Jesús para que su hija se case con don Alejo, ¿no? Porque es rebelde Juliana, mira que de pronto iba a escaparse con ese joven, don Manuel, ¿no? Iba a ser un escándalo para toda la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Al final Jesús acepta. Juliana está entonces a punto de casarse con don Alejo. Don Alejo está feliz y contento, ¿no? Este viejo de pronto que se va a casar con una jovencita. Así que está reunido Jesús, Juliana, Rufina, Ñacatita, don Alejo, hablando ya sobre la boda, ¿no? Y en ese momento, cuando Juliana estaba prácticamente sentenciada para casarse con don Alejo y no había ya nada que lo pueda salvar, ni don Manuel, ¿qué sucede? Tocan la puerta, ¿no? Entra el personaje don Juan. Aparece Juan, que es el amigo de Jesús, y Juan le dice a Jesús, ¿no? Tengo una carta para usted. Jesús le agradece, y en ese instante Juan ve a don Alejo, y dice, don Alejo, qué bueno que lo encuentro. Don Alejo se está escondiendo, ¿no? Y Jesús le dice, Juan le dice, qué bueno que lo encuentro, don Alejo, espérese. Aquí tengo una carta de su esposa de Cusco, ¿no? Justo estaba yo en Cusco y cuando iba a volver a la ciudad, su esposa me dijo, no se vaya, espere, ¿no? Entrégale esta carta a mi esposo, don Alejo. Aquí está, se lo entrego, ¿no? Y le entrega la carta a don Alejo. Y todos se sorprenden, dice, ¿qué? ¿Don Alejo está casado? ¿Esposa en Cusco? Así que expulsan a don Alejo, expulsan a Ñacatita. Y Juliana, gracias a la intervención de este personaje, que es don Juan, no se va a casar con don Alejo. ¿Ves? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que de pronto la intervención de un personaje, ¿ya? Cambia el hilo conductual de la historia, ¿no? Ese es el Deus Ex Machina, ¿ya? Mientras que la anagnórisis es la revelación, algo que estaba escondido y que en un momento determinado se logra revelar. Esa es la anagnórisis, la revelación, ¿ya? Anagnórisis, la revelación. Muy bien, esas son entonces algunas técnicas que se representan dentro de el teatro, ¿no? Podemos encontrar más técnicas, por ejemplo, el soliloquio, ¿no? ¿Qué es el soliloquio? Cuando el personaje empieza a hablar consigo mismo, ¿no? A hacer su monólogo, ¿no? A exteriorizar lo que está sintiendo y pensando. ¿Recuerdas a Hamlet, ¿no? Cuando dice ser o no ser y empieza a decir más cosas, ¿no? A reflejar. O Segismundo en La vida es sueño, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y empieza a hablar consigo mismo, ¿no?
Hablar en voz alta. Ese es el soliloquio, ¿no? Bien, esas son entonces algunas técnicas que se pueden presentar en el teatro. Vamos ahora con los tipos de personajes. Podemos encontrar una serie de personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tipos de personaje, hay tres clasificaciones. Por grado de relevancia o importancia en el relato, por grado de complejidad y por transformación, ¿ya? Son tres. Cuando hablamos del grado de relevancia o importancia del relato, se divide en tres, ¿no? Principales, secundarios e incidentales, ¿ya? ¿En una obra puede haber más de un personaje principal? Sí, puede haber más de un personaje principal. Por ejemplo, el mundo es ancho y ajeno, hay tres personajes principales. Rosendo Maki, Benito Castro y el que representa al hacendado, Álvaro Amenábar. Ahí está, ¿ves? Puede haber en una obra más de un personaje principal. El personaje principal es aquel que a través de su accionar, ¿no? Se va organizando, ¿ya? Las diferentes expresiones. Ahora, cuando estamos hablando de tipos de personaje, vamos a volver aquí, cuando estamos hablando de tipos de personaje, ¿ya? Estamos hablando, ya hemos terminado sobre el género dramático, ¿no? Ahora estamos en otro tema. Tipos de personaje. Aquí podemos hablar de obras teatrales, de obras épicas, cuentos, novelas, ¿no? Porque en cuentos, en las novelas hay personajes, en la obra teatral también, ¿ya? Entonces, los principales, ¿quiénes son? Son aquellos personajes que se organizan los acontecimientos respecto a él, ¿no? O a ellos. Por ello tiene un rol fundamental, ¿ya? O sea, el personaje principal, todos los acontecimientos van girando en torno a él, ¿no? ¿Ya? Se sabe que es un personaje principal porque todos los acontecimientos van girando en torno a este personaje, ¿ya? Por eso que es un personaje principal. Odiseo, en la obra, la Odisea, o Rodión, en Crimen y Castigo, ¿no? Es fundamental Rodión, ¿sí o no? Imagínate contar Crimen y Castigo sin la presencia de Rodión. No se podría, ¿ves? Porque la historia va girando en torno a Rodión, ¿ya? Los secundarios son personajes que desempeñan un rol relevante, pero no fundamental. O sea, los secundarios van a ser aquellos personajes que van a ayudar a moldear, ¿no? Las características, las formas o los acontecimientos para que destaque el personaje principal, ¿no? Acompañan, ¿ya? Por eso que tenemos a Telémaco como personaje secundario o el personaje Yocasta en Edipo Rey. Los personajes incidentales. Su participación resulta prescindible en el desarrollo de la historia. Esos son los personajes incidentales, ¿ya? Tenemos la presencia, por ejemplo, de Polifemo. Ahora, cuando hablamos de personajes incidentales, ¿qué quiere decir? Que su participación puede ser omitida dentro de la historia y aún así la historia continúa. O sea, no cambia, ¿no? La historia, ¿ya? Entonces está Polifemo, ¿no? Podemos omitir a Polifemo y la Odisea sigue siendo la misma. Podemos omitir a este personaje Andrés y Don Quijote de la Mancha sigue siendo la misma, ¿ya? Principal, secundario, incidental, ¿no? Hasta aquí. A ver, ¿algún, ¿alguna duda, algún problema? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Si está todo claro, entonces continuamos, ¿no? A ver.
Vamos a ver por aquí. A ver, un momento. Voy a compartir algo, ¿ya? Vamos a, vamos a ver un pequeño video. Supongo que yo también ya lo habrán visto, ¿ya? Pero vamos a observar un pequeño video y a través de este video vamos a hablar, ¿no? Sobre estos tipos de personajes, ¿ya? Vamos a ver si se ha comprendido esto. A ver. Aquí. A ver, vamos a, como te estaba diciendo, vamos a hablar sobre esta obra. Bueno, vamos a mencionar algunas características, ¿ya? Lo han visto, ¿no? Bien. Vamos a preguntar qué tipo de personajes encontramos, ¿ya? O personaje principal, secundario e incidental. Como dura 3 minutos, rápido, ¿no? A ver, empezamos. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo, porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú? ¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas
en el asunto. Sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Muy bien, ahí está el video. Ahora sí, vamos a comentar. A ver. Pregunta entonces. ¿Quién es el personaje principal en esta historia? A ver, por acá se han quedado con la historia, todos se han quedado ahí conmocionados. A ver, ¿quiénes serían los personajes? Hay personajes principales, hay un personaje principal, hay dos personajes principales. A ver, bueno, ya. Uno de estos personajes principales, el niño del profesor, el profesor solamente. A ver. ¿Qué dicen ustedes? El que está contando la historia es el profesor, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Y está contando algo que le ha sucedido. Un narrador personaje, ¿no? No es un narrador omnisciente, es un narrador personaje, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de personaje sería? El profe, claro, un personaje principal. Es un personaje principal. Muy bien. Y el niñito, sí, el que inventa toda esta historia desde la perspectiva del narrador, pues, ¿no? ¿Qué sería? ¿Secundario o principal? Mira, organiza acontecimientos y tiene un rol fundamental. Secundario, desempeña un rol relevante sin alcanzar el rol fundamental. Aquí está la clave, ¿no? ¿Es relevante, sí? Sí, es relevante. ¿Pero es fundamental? No, sí o no. Claro, Jonathan. Hace relación a ese acontecimiento. Bueno, a esa fábula, ¿no? Ahí viene el lobo, y todos dicen, ¿dónde, dónde? Y se ríe de pronto, ¿no? El niño. Claro, esa fábula tradicional, ¿no? Entonces es un personaje secundario que ayuda a moldear un poco la intervención del personaje principal, que sería como el profesor, ¿no? Exacto, el personaje secundario. Personaje, sí es un rol relevante, o sea, dentro de la historia es relevante, ¿no? No los otros niños, él es relevante, pero no es fundamental, porque todo está girando en torno
cómo este personaje, el profesor, se convierte, ¿no?, en el hombre del bosque. ¿Ya? Entonces, ¿desempeña un rol relevante? Sí. Un rol fundamental, el profesor, ¿no? Porque está girando en torno a cómo este personaje se transforma, ¿no? Bien. Incidentales. ¿Quiénes serían los incidentales? En este corto, los incidentales, claro, los niños, los padres, ujú, los demás niños, ¿no? La mamá del niño, los papás, bueno, sí, ahí están, ¿no? Los incidentales. Ujú. Porque puede que el narrador omita a estos niños o estos padres, ¿no? Ujú. Y de pronto la historia puede continuar, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces principal, secundario, incidental, ¿no? Ahora vamos entonces con otra historia, ¿no? A ver, dice, el profesor estaba narrando con rimas porque me pareció melódica la historia. No necesariamente, ¿ah? ¿No? Sino que esta narración tiene obviamente que el que lo ha narrado, ¿no?, lo ha hecho muy bien, ¿no? La hilación de las ideas y la melodía también, ¿no? Porque recuerda que en un momento determinado el personaje empieza a ofuscarse, ¿no? O sea, el narrador empieza a ofuscarse, ¿no? Porque está contando la historia él, ¿no? Y empieza a ofuscarse al momento de recordar, ¿no? Y eso es lo interesante de esta adaptación, ¿no? Porque la historia, si no me equivoco, es una historia estadounidense, creo, y esta es doblada, ¿no? Doblada al español. Sí, la historia se llama El hombre, hay un hombre en el bosque, se llama. Hay un hombre en el bosque. ¿Mm? Bien, ahora vamos con el siguiente. A ver, mira, por su complejidad. Hay personajes simples y complejos. Los simples son aquellos personajes que tienen muy pocos rasgos o el rasgo que se le desarrolla en la historia, el rasgo, perdón, que se menciona en la historia no cambia, ¿ya? Y los complejos son los que tienen diferentes o múltiples facetas. ¿Qué quiere decir? Que de pronto un personaje se menciona, ¿no? Que es una persona, imaginemos, ¿no?, bondadosa, de pronto, ¿no? ¿Ya? Una persona amigable con los animales y de pronto, más adelante en la historia se menciona a esta persona que es un buen estudiante, ¿no? O sea, hay otra faceta que se le está mencionando al personaje, ¿no? Que es amigable con los animales, que es un buen estudiante, ¿no? Que de pronto es un buen atleta, ¿no? Ya, tiene otras facetas, ¿ves? Otras aristas, otras facetas. Por tanto, estamos ante ¿qué? Un personaje complejo, ¿no? Porque nos muestra diferentes aristas, facetas, ¿no?, del personaje que no conocíamos, ¿no? ¿Ya? Profesor, el personaje es un asesino, profesor, ¿no? Está matando y matando a diestra y siniestra, ¿no? No importa, niños, ancianos, mujeres, varones, mata. Pero a lo largo de la historia, el profesor después me muestra que este asesino es padre de familia y quiere mucho a su hijo. Ah, entonces está mostrándote otra faceta de este personaje, ¿no? Te muestra un personaje, la faceta de un asesino, ¿no? Pero también te muestra la faceta de un padre bondadoso con su hijo. Personaje complejo, ¿no? En cambio, el personaje simple no cambia su perspectiva, ¿no? El personaje simple tiene el mismo rasgo, ¿no? Se presenta el personaje como un chismoso, ¿no? De principio a fin, no cambia más, ¿no? Es un personaje chismoso, ¿no? Su característica. Ese es un personaje simple, no cambia, ¿no? No se muestra otra faceta, ¿no? Es como si fuese un arquetipo, ¿no? El personaje que representa al alcohólico, de principio a fin, ¿no?
En la historia, al inicio de la historia, está tomando, bebiendo, y al final de la historia sigue bebiendo y bebiendo. ¿Ya? Ese es el personaje simple. Por acá dice, profesor, entonces el personaje complejo tiene diferentes caras a través de la historia. No, no necesariamente diferentes caras, ¿no? Sino que el narrador nos está mostrando diferentes facetas que tiene el personaje. Por ejemplo, ¿no? Un personaje que de pronto es, como les decía, ¿no? Un atleta, ¿no? Un gran atleta. Ujú. ¿Ya? Es un gran atleta, ¿no? Pero ¿qué sucede? No solamente nos está mostrando que es un gran atleta, sino también nos está mostrando que es una persona eh, amarga, ¿no? Con la sociedad, pero es un gran atleta, ¿no? Nos muestra otra faceta, ¿no? O de pronto es un padre de familia, ¿no? Pero también nos muestra, ¿no? Otra faceta de este personaje que es un padre de familia, ¿no? De pronto nos muestra la faceta imaginemos, ¿no? De un comerciante o de la faceta de un bombero, ¿no? Es bombero que ayuda a las demás personas, pero también nos muestra otra faceta. Imaginemos que, aparte de ser una persona que sigue su trabajo, ¿no? A cabalidad, ¿no? Se mete en política, ¿no? Y se convierte en un personaje nefasto, ¿no? Que engaña, ¿no? Entonces está mostrando diferentes facetas. Eso es complejo, ¿no? Cuando se muestra diferentes facetas. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hace eso el narrador? Porque el narrador quiere mostrarte poco a poco las características que tiene su personaje, ¿no? Pues el personaje tiene diferentes características, ¿no? Diferentes facetas, ¿no? Y el narrador está mostrándote poco a poco sus facetas, ¿ya? En cambio, en el personaje simple, no. El personaje simple solamente tiene una faceta y esa faceta pasa de principio a fin. Como te decía, ¿no? El personaje alcohólico, ¿no? Al inicio de la obra se está mostrando el personaje que está bebiendo, tomando, tomando hasta morir, ¿no? Pasan diferentes historias, el personaje sigue tomando, tomando y tomando. Finaliza la obra y el personaje sigue tomando, tomando y tomando. O sea, no hay otra característica, no hay otra faceta del personaje borracho. Ah, entonces, ¿qué personaje es? Un personaje simple. Pero si de pronto este personaje que es borracho, ¿no? Que toma, toma y toma, en un momento determinado de la historia se muestra que este personaje también es valiente, ¿no? Porque de pronto se enfrenta a algunos forajidos que querían matar de pronto a un niño, ¿no? Este borracho, entonces, otra faceta del borracho, ¿no? Una persona valiente, ¿no? Ya, entonces ahí ya no sería un personaje simple, sería ¿qué? Un personaje complejo, porque ha mostrado otra faceta, ¿no? ¿Ya? En la historia que hemos visto, hay un hombre en el bosque. A ver, el profesor, ¿sería un personaje simple o un personaje complejo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, sería un personaje complejo, ¿no? Porque se está mostrando diferentes aristas, ¿no? Nos mostraba al inicio, recuerda, un profesor íntegro, ¿no? Que cuidaba a sus alumnos, y luego nos muestra a un profesor que ha caído, ¿no? De pronto en la desgracia, está tomando, se está drogando y va incluso a convertirse en un asesino, ¿no? Entonces estamos viendo diferentes facetas, ¿ves? Del personaje, ¿no? Facetas, ¿ah? Todavía no estamos viendo el lado del plano psicológico del personaje. Ajá, ya estamos viendo primero las facetas, ¿no? Luego vamos a hablar del personaje, de los personajes con el plano psicológico, ¿no? Ujú, ¿ya? Y sí, este otro personaje que es relevante en la historia, ¿qué sería Sid? ¿Simple o complejo?
¿Cómo se muestra Sid de principio a fin? ¿Cambia? ¿O de pronto muestra diferentes facetas del personaje Sid? Del niño intrépido, mentiroso, ¿no? De principio a fin. A ver, mira, ¿qué está sucediendo? Nos está mostrando al niño mentiroso, egoísta, y también nos está mostrando a un niño líder, ¿no? Porque va a organizar este complot contra el profesor, ¿sí o no? Entonces, ¿estamos ante un personaje simple o complejo? ¿Qué dicen ustedes? Nos está mostrando diferentes facetas, ¿ves? Ahí te das cuenta que el personaje sí también es complejo, porque nos muestra diferentes facetas, ¿ya? Ahora vamos a ver el nivel de transformación, que es diferente al de complejidad. En el nivel de transformación están los estáticos, no sufren ninguna transformación significativa en la trama, y los dinámicos, modifican su conducta. Cuando hablamos de transformaciones, estamos hablando de sus conductas, de cómo ve el mundo, cómo cambia su perspectiva del mundo, su plano psicológico, ¿no? Su conducta, ¿ves? Entonces, aquí ya podemos mencionar a Sid. A ver, Sid, ¿es un personaje estático o dinámico? ¿Cambia su conducta Sid o se mantiene de principio a fin su conducta? Si cambia, sería dinámico. Si no cambia, sería estático. Exacto. Aquí Sid sería estático. Sid, ¿por qué? Porque cambia su perspectiva. Al final, Sid desiste de la mentira, porque nos muestra eso, ¿no? Sid, su perspectiva del mundo es egoísta, ¿no? Mentiroso y egoísta. Cambia su perspectiva del mundo, cambia su forma de pensar, su forma de pronto de su conducta ante los demás. No, no cambia eso, ¿no? En cambio, el profesor, ¿qué es? Un personaje dinámico, ¿sí o no? Porque el profesor sí cambia su conducta, se transforma, ¿sí o no? Claro, sí de ningún momento se arrepiente de nada. El profesor, en cambio, sí cambia, ¿no? Su conducta ante los niños, ¿no? Se transforma, ¿ves? ¿Ya? Entonces estamos viendo la diferencia entre un personaje según su transformación y un personaje según su complejidad, ¿no? Son distintos, ¿eh? En transformaciones estamos hablando sobre el plano psicológico, sobre su mentalidad, ¿no? Su forma de ver el mundo. En el caso de complejos estamos viendo cómo interactúan, ¿no? O sea, qué elementos tiene, qué características tiene, qué facetas tiene, ¿no? Si tiene varias facetas, complejo. Si solamente tiene una faceta, simple. Si su perspectiva del mundo no cambia, ¿no? Si sigue siendo el mismo, ¿no? Estático. Si cambia, se transforma, su conducta cambia, dinámico. Bien. Eso sería entonces con relacionado a los tipos de personajes, ¿ya? Por eso que hemos visto este pequeño corto, aunque suena muy redundante, ¿no? Pequeño corto, ¿no? Este corto hemos visto, ¿ya? Y recuerda, gracias a eso ya hemos ejemplificado sobre estos tipos de personajes. Bien, ahora sí, dicho esto, ¿qué viene ahora? El examen. Así que ahí está. El enlace para que puedas dar el examen y puedas sacarte un 18. Ajá, ahora sí, pueden ir a dar el examen. Ahí tienen el enlace, pueden estar dando el examen en este instante, ¿ya? Y luego de dar el examen vienen todavía, no se vayan, ¿ya?
porque todavía vamos a resolver algunas preguntas, ¿no? Falta todavía 7 minutos. Así que dan el examen 3 preguntas fáciles, lo pueden resolver en 2 minutos, o máximo en 3 minutos, y luego retornan. Y si retornan, les voy a indicar otro corto, también muy interesante, ¿ya? Si se quedan hasta el final. Si no se quedan hasta el final, se van a perder. Bien, es hora de dar el examen, me avisan 2 minutos y hablamos sobre los ejercicios. A ver, por aquí, muy bien. Muy bien, Fabricio, 18-18, muy bien, Isabel, 18-18. Vamos a ver cuántos están dando, cuántos faltan. A ver, por aquí. Están desarrollando el examen. Falta como unos 20. Muy bien, está, mira, tiene 15,4 el salón, está en el promedio de 15,4. Ha subido el promedio, ¿ah? Muy bien, felicitaciones Angie, 18-18, Maricilo también 18-18, 15,3 de promedio. Muy bien, Cintia, 18-18 también. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ya están contestando sus compañeros. Muy bien, Jonathan. Falta como 10 o 12 personas para que termine el examen. Pero mientras tanto podemos estar desarrollando esto de aquí. ¿A quién se le llama dramaturgo? Claro, Fabricio, eso sí, al final vamos a recomendar una obra también. Kendra, muy bien, 18-18. Claro, el dramaturgo es aquel que compone una obra teatral. Muy bien, es el autor. Ajá. ¿Dónde nace el género dramático y ante qué dios se da origen a este género literario? ¿Ya? ¿Recuerdan? ¿Dónde nace el género dramático? ¿En qué lugar? ¿Recuerda cómo se llama este lugar? Es Grecia. ¿Y ante qué dios? Muy bien, Dionisios. Ajá. El dios Dionisios. Exacto. Siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia el género lírico del género dramático? A ver, ¿cuál es la diferencia de género lírico y género dramático? Claro, el lírico es subjetivo, el género dramático está vinculado a la noción de el espacio, la presencia de los
actores. Bien, vamos a ver, continuamos. Según Aristóteles, la tragedia tiene como finalidad ¿producir qué? ¿Recuerda qué buscaba producir? ¿Cómo se llamaba esa noción? Catarsis, ¿no? Producir catarsis al espectador. Exacto, muy bien. Producir catarsis, ¿no? A ver, y con esto terminamos. ¿Cuáles son las características del género dramático? ¿Recuerda cuáles son las características de este género? Representa acciones, característica, ¿no? La representación de acciones, la participación de los actores, el uso de diálogos, el uso de monólogos, ¿no? Característica del género dramático. Las acotaciones, muy bien, exacto. A ver, pregunta 6. Obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por fatalidad y un desenlace funesto. Desenlace funesto, ya te está diciendo la respuesta. La tragedia. Son aquellos personajes, mira, personajes que no sufren ninguna transformación significativa. ¿Qué tipo de personaje sería? Acá sería como, ¿no? Por ello, no tienen un cambio interior tanto en el plano psicológico como en sus valores. No cambian. Si no se transforman, serían estáticos. Muy bien. Estáticos. Exacto. Muy bien. Hemos terminado entonces. Hemos culminado. Son personajes estáticos. Ahora sí. Hemos culminado satisfactoriamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Todo ok. A ver, por aquí. El salón tiene 14.3 de promedio. Ha subido. En la semana pasada estaba con 12, 12 y medio. Hasta 13 llegó, ¿no? Todo ok. Muy bien. Ahora sí. Ah, lo que me habían pedido, ¿no? Me habían indicado, profesor, alguna recomendación. Recomendación. Vamos a ver. Recomendaciones para fin de semana, ¿no? A ver. Recomendaciones para fin de semana. Aquí está recomendaciones. Aquí están recomendaciones. Un cuento y un poema. A ver, recomendaciones. Miren, el cuento de Murakami, por falta de palabras. Se puede encontrar en internet, ¿verdad? Imaginas, ¿no? Un momento exacto que estás caminando y de pronto observas a la persona que crees que es indicada para ti. ¿Qué harías? ¿Irías hacia esa persona y le hablarías? ¿Te quedarías estático? ¿Qué pasaría? El cuento de Haruki Murakami, por falta de palabras. Y de pronto, en poema, ya que estamos un poco amorosos, el poema Serenata de Manuel Escorza. Esa sensación de decir adiós a una persona. El dolor de una separación. Serenata de Manuel Escorza. Eso es entonces la recomendación de este fin de semana, para los que se han quedado hasta este momento, ¿no? Muy bien, chicos, entonces nos despedimos. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense.